si tengo experiencia política, así directa, no. Pero siempre he estado en esto, ¿verdad? He sido gerente de muchas empresas muy grandes en Estados Unidos, en Costa Rica, en Paraguay, en Salvador. Tengo una amplia experiencia de manejar corporaciones y empresas muy grandes. Ahora soy consultor de negocio de empresas familiares, más como devolviéndole algo a la sociedad, ayudar a estas empresas, a estos emprendedores familiares pequeños a surgir y entrar al mundo de los negocios grandes, al primer mundo de negocios. Sí, claro, yo cobro, porque de algo tengo que vivir, ¿verdad? Si me atengo a la pensión del Estado, que algún día me dará, cuando se dignen, ¿verdad? Y si es que va a existir el fondo de pensiones, pues tendré una pensión. Ya tengo 65 años y no estoy pensando en retirarme. Pero sí creo que hay que devolverle a la sociedad algo de lo que tanto le dio a uno. ¿Y eso te motivó? Digamos, me motivó tremendamente. Participar en política. Hoy sos el presidente del comité ejecutivo elegido del Partido Unión Liberal. Johan, me está diciendo Manfred, las personas en el comité ejecutivo, propietarios, suplentes, no tienen esa experiencia político-electoral. Vos, joven, tuviste una experiencia en movimientos estudiantiles en la Universidad Nacional. A ver si nos contás esa experiencia y qué estás viviendo hoy interactuando con otras personas en el comité ejecutivo que no han tenido esa experiencia político-electoral, bueno, y cómo se la están jugando y cómo eso puede ser más bien una fortaleza de cara al siguiente proceso electoral. Sí, bueno, yo fui dirigente estudiantil en la Universidad Nacional entre 2014 y 2015, ahí digamos que fui funcionario público, ¿verdad? Porque la Federación de Estudiantes maneja un presupuesto de más o menos $1 millón al año. Entre todos sus órganos yo era el encargado de ejecutar ese presupuesto, entonces tuve esa experiencia, ¿verdad? De estar manejando plata pública, hacer las declaraciones las declaraciones de bienes ante la Contraloría, y digamos que esa es la única experiencia en todo el comité ejecutivo, ¿verdad? Del partido que hay a nivel de función pública. Y creo que es una de las razones por las que estoy también en Unión Liberal, ¿verdad? Porque ahí me di cuenta de que esa plata es un desperdicio, ese dinero es una lástima que se invierta de la forma en que se invierte, o que se gaste, más bien diría, no es una inversión, ¿verdad? Que se gaste. Y ahí me di cuenta también de lo difícil que es trabajar desde el sector público, ¿verdad? El nivel de ineficiencia que tienen las organizaciones, y el enfoque tan cerrado que tienen, tan limitado del desarrollo, ¿verdad? Otra de las motivaciones que yo tengo para estar acá es que la historia de mi vida es una historia de lucha contra la pobreza y de búsqueda del progreso. Esa es la historia personal mía, ¿verdad? Entonces, yo... La has pulseado. La he pulseado y yo compré el discurso que nos venden los gobiernos de que yo naciendo en una familia pobre, de escasos recursos, allá metido en un hueco, ¿verdad? En San Ramón, si yo estudiaba y sacaba una carrera universitaria, iba a ser próspero, ¿verdad? Y cuando yo me egresé de la universidad me di cuenta que me habían estafado, ¿verdad? Entonces, me di cuenta de que no iba a alcanzar la prosperidad vía la ayuda que me había supuestamente dado el Estado, y entonces me fui al sector privado a ver dónde era que estaba el progreso, ¿verdad? A ver qué era lo que hacía la gente para progresar, y me voy dando cuenta de que el emprendedor es el motor de la economía. Me doy cuenta de que la gente más increíble, la que genera desarrollo, la que genera empleo, la que genera inversiones, no es la gente que pasa por el Estado, es más bien la gente que se queda fuera de ese sistema, ¿verdad? Entonces, de ahí empecé a moverme en ese ámbito, aprendí de ventas, aprendí de liderazgo, aprendí de emprendimiento, me volví consultor y tratando de prosperar en ese nuevo ámbito de la vida. Me di cuenta de que el Estado, más lejos de ser un promotor del progreso, más bien es un obstáculo, ¿verdad? Entonces, ahí fue donde caí a leer literatura, biografías de emprendedores, de grandes empresarios, y empecé a ver que tenían un pensamiento liberal, ¿verdad? Empecé a ver que la libertad era importante para construir progreso, empecé a entender el rol del Estado en una sociedad. Y entonces poco a poco fui llegando al liberalismo hasta que me encontré con Unión Liberal y hoy día somos parte de ese comité junto con otras 6 personas, ¿verdad? Que como dice don Manfred, no somos políticos de tradición, digámoslo así, ¿verdad? Somos gente así como yo, todos luchadora, que ha tenido que ir buscando vías para crecer y preocupados por el rumbo que tiene Costa Rica en este momento.
y por lo difícil que es desarrollarse en este país, que de hecho más bien vamos para atrás, ¿verdad? Cada vez más desempleo, más pobreza. El año pasado fue terrible para la economía. Entonces, en ese contexto de preocupación, creo que conjugamos y nos juntamos con personas como usted, que tiene una gran experiencia también en política pública, que ya fue diputado, que conoce todo el sistema legal institucional del país, y armamos esto que es Unión Liberal, ¿verdad? Que yo creo que es una excelente combinación. Tenemos el bagaje suficiente en los diferentes sectores de la sociedad como para poder plantearle a este país una hoja de ruta al primer mundo, como nosotros decimos, ¿verdad? Entonces, esa es mi esperanza, que Unión Liberal sea eso para el país, un catalizador para el desarrollo.